eso nos da un orgullo contarte entre nuestros colaboradores. Seguimos hoy con el tema de las afectaciones a la salud mental y pues un tema muy preocupante que hay que atender, nos apuntabas, es el de la depresión. Así es, muchas gracias, buenos días a todos. Este es un tema que me han sugerido algunos de los que nos ven a través de Disyuntiva, porque bueno, es un problema muy frecuente y es un problema mucho más frecuente de lo que pensamos o mucho más frecuente de lo que queremos reconocer. Y la razón por la cual puse ansiedad y depresión juntos es porque vienen juntos, son enfermedades coexistentes. Los pacientes que tienen ansiedad se deprimen y los pacientes que se deprimen tienen periodos de ansiedad. Incluso el tratamiento es con el grupo de medicamentos que platicaba la vez pasada, que se llaman estabilizadores del estado de ánimo o mood stabilizers, que son 3 familias, son los antidepresivos tricíclicos, o son los inhibidores de la recaptura de serotonina o los inhibidores de la recaptura de norepinefrina. Son estos 3 grupos de medicamentos los que se pueden dar. Desde luego, bueno, pues tienen que ir a ver al médico para que los prescriba. Y la otra parte es la psicoterapia. Vamos a hablar de la depresión. Mandé un enlace ayer, lo voy a poner en Facebook, en la página de Disyuntiva Nautas. Es un enlace a un documento que produjo la Organización Mundial de la Salud en abril, porque nombró creo que el 17 o el 16 de abril de este año, el Día Internacional de la Depresión, para tener conciencia, lo que se llama awareness, que es la conciencia respecto a alguna enfermedad que se está presentando de manera muy prevalente. Hay que recordar que la incidencia son los nuevos casos y la prevalencia es la existencia de los casos que ya había más los nuevos casos. Entonces la prevalencia se va incrementando de manera muy importante. La depresión es sin duda alguna la enfermedad más frecuente en el mundo, considerando cualquier otro tipo de enfermedad, la depresión es la más frecuente. Se calcula que hay alrededor de 350 millones de personas en el mundo padeciendo depresión, y de esto solamente el 15% reciben tratamiento. Entonces es una cantidad muy importante de gente enferma. Hay muchas personas que no reciben tratamiento porque no tienen acceso, porque no tienen información y por una circunstancia muy triste, no están diagnosticados, o sea, no saben que tienen depresión, tienen una serie de síntomas físicos, ya están somatizando la depresión, pero no saben que tienen depresión y por lo tanto no reciben tratamiento, y lo único que les dice la gente a su alrededor es échale ganitas y todo esto. Entonces, otro problema que estamos teniendo, y ya lo comentaremos al final, la gente está viviendo más y nos estamos volviendo una sociedad con una necesidad real en parte, pero también una necesidad creada de tener más dinero, de tener más propiedades, de tener... Hace 2 o 3 generaciones la gente no se preocupaba tanto por tener 150,000 pesos en el banco para cuando me retire, o tipo, las familias apoyando iban creciendo solas y guardaban a sus viejitos y los tenían en sus casas y ellos estaban claro. Aquí existen unos lugares muy bonitos que se llaman nursing homes, donde van y dejan viejitos así, como nadie lo cuida porque toda la gente se va a trabajar a hacer dinero. Entonces van y lo dejan en un nursing home y lo van y lo visitan, pues al principio lo visitan una vez a la semana, después lo visitan cada mes, después lo visitan cada 3 meses, y después de 2 años de que un anciano está en un nursing home, lo visitan el día de su cumpleaños, en Navidad y en Thanksgiving probablemente, 3 veces al año. Entonces los viejitos se deprimen y pues, no, pues se dejan morir. Entonces vamos a revisar, es la primera causa de enfermedad en el mundo, hay 300 casos total en el mundo estimados. Los síntomas más frecuentes de una persona que está depresiva, como lo dice la palabra, pues está triste, la persona está triste, pierde el interés en las actividades que habitualmente le interesaban, ya no le interesa hacer cosas que eran muy atractivas, que le gustaba hacer, sea lo que sea, cualquier actividad que le gustara hacer, ya no la hace. Tiene incapacidad para realizar las actividades que le gustaba, y la incapacidad no es por un problema físico, sino porque tiene pocas ganas de hacerlo. Cuando esto se prolonga por un periodo de 2 semanas, entonces ya diagnosticamos la depresión. Todos nos levantamos algún día o 2 días o 3 días seguidos
pues con flojera, con pereza, y no queremos hacer lo que debemos hacer y no lo hacemos. Pero si esto se prolonga por 2 semanas y perdemos el interés en lo que habitualmente teníamos interés, no sé, que a ti o a que a Rolando Blackhaller le deje de interesar ver un partido de las Chivas, pues sería normal, pero ya si dejan de seguirlo toda la temporada, eso sí ya sería una depresión. Sí, ¿no? Entonces, cambios, como lo mencionábamos con la ansiedad la semana pasada, también se presentan cambios en el apetito, que pueden ir de un extremo a otro. Puede ser que la persona empiece a comer más para compensar su depresión, su tristeza, o puede ser que la gente deje de comer. En el patrón de sueño también la gente empieza a dormir mucho, la gente deja de dormir. La gente empieza a perder la capacidad de concentración, ya no se puede concentrar, están como en una nube todo el tiempo, y habitualmente es un pensamiento que es autodestructivo, y esto se hace particularmente se hace mucho más agudo en las primeras horas de la mañana, cuando se produce una sustancia que se llama cortisol. Es por eso que seguramente a muchos de nosotros nos ha pasado que nos despertamos a las 2 o 3 de la mañana pensando que todo va a estar mal y que ya nuestro negocio se va a ir, o que se va a morir esta persona, o que nos pasa a las 2 o 3 de la mañana y ya no nos podemos dormir. Eso se hace crisis a esa hora, porque así funciona el cerebro. Hay sentimientos de inferioridad, sentimientos de culpa, sentimientos de desesperanza, sentimientos de incapacidad, no puedo hacer nada, soy un inútil, no sirvo para nada. Y hay peligro, hay pensamientos relacionados al autodaño, y el autodaño es algo muy sutil. Tenemos que ser muy inteligentes al observar el autodaño o los intentos suicidas. Cuando una persona deja incluso de peinarse, de rasurarse, deja de bañarse, deja de vestirse apropiadamente, se está empezando a autodestruir. Acuérdense que lo que nosotros vemos en el espejo es nuestra imagen, y si nosotros empezamos a destruir la imagen que tenemos de nosotros mismos, la que hemos visto toda la vida en el espejo, es que ya no nos gustamos, es que ya no queremos ser como somos, y nos empezamos a autodestruir. Y esto muchas veces dice la gente: ay, es que está de flojo, ya sabes, no se quiere levantar, ni se ha bañado en 4 o 5 días, ya lleva 2 semanas así. No, esa persona está deprimida y necesita atención. Entonces, también los intentos suicidas. Hay gente que empieza a hablar de maneras de morirse. Es que dice: ay, no, si yo me muriera, a mí no me gustaría morirme de un balazo, a mí me gustaría morirme dormido, no sé, tomarme unas pastillas e irme a la cama. Cuando la gente empieza a elaborar un plan para morirse, es porque la gente está pensando, es porque lo tiene en su mente. Digo, si tú estás pensando ir a comer a un restaurante y estás pensando: ay, sí, me gusta mucho comer en ese restaurante particular, y en el menú hay este platillo que me gusta, y eso es lo que yo quiero comer, eso es lo que tú tienes en la mente. Pero si tú empiezas a hablar: es que a mí me gustaría tomarme unas pastillas, pues es que eso es lo que tú tienes en la mente, eso es lo que tú planeas hacer, aunque no lo reconozcas, aunque digas: no, pero yo nunca. Bueno, pues entonces, si no, el suicidio no es una opción en tu vida, porque es una conversación en tu vida. Entonces, claro, es muy importante que nosotros prestemos atención a la gente con la que vivimos y la gente con la que estamos alrededor. La causa más frecuente de suicidio es la depresión. La gente deprimida es la que más se suicida. La segunda causa de suicidio es dolor crónico. La gente que vive en dolor crónico deprime, y como te deprime se suicida. Pero la causa número 1 de suicidio es depresión. La gente cae en una depresión que no es tratada, no es identificada, y se suicidan porque ya no encuentran una salida. No es algo que ellos quieran hacer, es una falta de balance en la mente y en el entorno social, en el entorno familiar, que la gente no sabe cómo resolver, no tiene las herramientas para resolverlo, y por lo tanto pues eligen suicidarse. El incremento de la depresión en los viejitos, como les decía, es algo que es alarmante, porque ellos viven deprimidos, los viejitos están tristes, y entonces hay que entender que tenemos que darle atención a los viejitos. Ojalá México no pierda esa cultura de
cuidar a sus viejitos y de tenerlos en su casa y de acompañarlos, de tenerles paciencia, de tenerles tolerancia, independientemente de que hayan sido buenas personas o las personas. Acuérdense que la educación y la bondad enaltece a quien la da, no a quien la recibe. Entonces, nosotros no somos quien para juzgar a nadie, tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser compasivos con la gente que tenemos alrededor. La soledad, eso es un problema muy grave también ahora de nuestras sociedades. ¿Cuánta gente se queda sola en sus casas durante periodos prolongados de tiempo y solamente se ven los fines de semana, y muchas veces los fines de semana se ven y discuten? Entonces, el estar solo es una causa bastante de depresión. Una vez que se identifica deprimido, tiene que recibir apoyo de la gente que está a su alrededor y se tiene que motivar para que reciba tratamiento. Por favor, no le digan a la gente que le eche ganitas o que rece o que vaya y hable con el cura. El cura no tiene conocimientos de cómo la depresión, probablemente tenga muy buenas intenciones, pero no, o el pastor de la iglesia o quien sea, pero no tiene muy buenas intenciones. Pero para poder tratar a un paciente deprimido necesitas estar preparado. Es como si alguien me lleva su coche a que yo se lo arregle, y pues yo puedo tener muy buenas intenciones de que su coche funcione, pero yo no sé ni cómo abrir el cofre a un coche. Entonces claro, las intenciones no sirven para nada. Es exactamente igual con un paciente deprimido. Hay que llevarlo con una persona que esté capacitada. El tratamiento tiene muchas maneras de abordar al paciente deprimido. Farmacológico, ya está demostrado que hay un trastorno cerebral, hay un trastorno bioquímico en el cerebro. La serotonina es una sustancia, están dos neuronas enfrente de una de la otra, y esta neurona capsulitas, y entonces esta neurona la capta, y la serotonina se queda bailando entre las dos neuronas un rato, y entonces el medicamento lo que hace, por eso se llaman inhibidores de la recaptura de serotonina, es porque la serotonina, para que no se desperdicie y no la destruya el cuerpo, la neurona 1 la vuelve a el cuerpo, la neurona 2 no la está tomando, entonces se queda mucho más tiempo la serotonina fuera para contactar con la neurona 2. Entonces, así es como funcionan muchos medicamentos. Los inhibidores de la captura de serotonina, los inhibidores de la captura de norepinefrina, actúan igual. Se le da un medicamento de esto, entonces eso mantiene las conexiones en el paciente para que mantenga un estado de ánimo mucho más estable, y pues bueno, una vez más estable toma mejores decisiones y su estado de ánimo es mucho mejor. Los grupos de apoyo funcionan muy bien. Perdón, Jorge, ¿me decías? No, digo, sí, considerar que no es solo la depresión un estado de ánimo, tiene un origen también fisiológico que hay que atender y que se puede subsanar con medicamentos, como tú lo estás indicando. No es nada más que, como dices, que a todos nos llega la depre a veces porque nos fue mal un día o porque tuvimos alguna complicación personal, sino que cuando ya estos síntomas, como lo has apuntado, son más graves, son prolongados, hay que poner y llevar a esta persona a que sea diagnosticada y atendida farmacológicamente. No quiere decir que esté uno necesariamente loco, enfermo mental. Eso más bien es que te vaya mal en algún momento, ¿no? Que tengas una circunstancia de tu vida desfavorable, es una circunstancia desfavorable, y como lo comentaba mi tocayo, el coach de ahí, el martes, eso incluso es muy positivo, porque es como un entrenamiento de boxeo, porque te vas entrenando a pequeños golpes, no te estás enfrentando a un gran enemigo. Las dificultades en la vida lo tienes que ver como una pelea de sombra, incluso lo tienes que ver de una manera positiva, pero una persona deprimida no tiene la capacidad de identificar los problemas como un reto, los ve como una derrota, los ve como un escalón hacia abajo, los ve como se va cayendo. Entonces, no sé, a nosotros, cuestiones muy sencillas, como ir manejando un coche y no encontrar un lugar donde estacionarte, sino hasta 7, 8, 10 cuadras de distancia, la gente deprimida lo ve como que, no, pues es que yo no tendría que haber, o sea, Dios me está diciendo que aquí no hay lugar para mí, siendo que tú, si tienes una mentalidad positiva y tienes una mente más estable, dices, mira, qué buena oportunidad para caminar un poco y hacer un poco de ejercicio. Entonces,
es la perspectiva de vida, el lugar en el que tiene la perspectiva. Es como estar viendo un atardecer muy hermoso, pero de espaldas. Así es como estar deprimido, así están los pacientes deprimidos. Están viendo la puesta de sol, viendo de espaldas. Entonces lo único que están viendo son sombras, porque la luz le llega por atrás. Lo único que tiene que hacer la vida desde otra perspectiva, y para eso les decía, funciona muy bien el tratamiento. La otra parte del tratamiento farmacológico, la otra parte del tratamiento son los grupos de ayuda, y el grupo de ayuda más importante, pero desafortunadamente cada vez menos frecuente, es la familia. Tiene que aprender a ayudar, y muchas veces la familia tiene que recibir un entrenamiento para poder ayudar a la persona deprimida, porque una vez más, una familia no entrenada o un entorno de gente no entrenada puede tener muy buenas intenciones para ayudar, pero no tiene las herramientas emocionales o verbales, no sabe decir las cosas apropiadamente. Porque si yo a una persona deprimida le digo, ya deja de estar de payaso, eso la persona deprimida lo toma como una percepción de minusvalía. Claro. Entonces eso todavía más deprime a la persona. Oye, entonces, en el caso de las personas mayores, adultos mayores, 80 años, que ya no tienen precisamente, como tú dices, esa actividad, esas visitas de las personas que cada vez son menos recurrentes, ¿les influye también de alguna manera en su agilidad mental, en el que vayan perdiendo la memoria? Digo, independientemente de padecimientos del Alzheimer o Parkinson, lo que pueda ser, esa soledad y esa depresión también les puede llevar a esa pérdida de memoria, de esa agilidad mental. Claro, acuérdense que la memoria, como ya lo platicábamos, acuérdense que ya platicamos del Alzheimer. Si quieren refrescar el tema pueden ir a la biblioteca de los videos, y ahí lo pueden consultar. Acuérdense que hay que motivar mucho y hay que automotivarnos a hacer ejercicios mentales. Les recomendaba mucho hacer el sudoku, hacer crucigramas, leer, tratar de recordar, retar a nuestra mente a estar recordando, porque acuérdense que el cerebro funciona a través de cables nerviosos, que si esos cables nerviosos no los utilizamos, se secan, se atrofian y dejan de funcionar, y el cerebro deja de intentar esas rutas. Entonces es muy importante que nuestro cerebro esté intentando las rutas constantemente. Y sí, claro, la gente que deja de tener una capacidad intelectual elevada se deprime menos, pero sigue estando deprimida. La gente con un coeficiente intelectual más bajo se deprime mucho menos, porque no identifica que tiene un problema, no entra en conflicto. La gente que más se deprime es la gente inteligente, porque es gente que habitualmente está retando todo lo que pasa, está cuestionando todo lo que pasa, y ahora por qué esto, y ahora por qué el otro, y ahora por qué pasa esto, y por qué no me fue bien aquí, y por qué no me puedo llevar bien con mi esposa, y ahora por qué mis hijos me gritan, y ahora por qué no puedo, en fin, por qué se me descompuso el coche y ahora hay mucho tráfico, y en fin, van cuestionando todo. La gente que tiene una capacidad intelectual menor no se cuestiona tanto y no se deprime tanto. Entonces, incluso eso es algo muy importante que hay que aclararle a la gente que se deprime. Tú estás deprimido porque eres inteligente, porque tu cerebro está retándote para que estés en un estado mejor. Exactamente, sí, como decía, el cerebro no es gente tonta, es gente inteligente la gente que se deprime. Te pregunto, lo Víctor, siguiente que es muy importante, y esto es un punto muy relevante, es que no consumamos o no le permitamos consumir a la gente deprimida alcohol o drogas. Es muy importante, porque recuerden que muchas veces, por ejemplo, un paciente no se suicida porque tiene mecanismos de inhibición sociales, morales, espirituales, religiosos, intelectuales. Tiene todos esos mecanismos de contención que lo están bloqueando para hacer cosas inapropiadas. Si nosotros le damos alcohol a una persona, el alcohol no es un estimulante, el alcohol bloquea las inhibiciones. Entonces, al dejar, es como si le quitaran el coche. El alcohol no acelera el coche, pero le quita el freno. Claro, potencializa.
el coche se va. Entonces la persona empieza a tener pensamientos autodestructivos con mayor intensidad, y como no hay mecanismos de continencia, entonces en ese momento el paciente tiene muy alto riesgo de suicidio. Igual pues con las drogas, todas las drogas que existen, ilícitas o ilícitas, ¿no? Si estás triste, el alcohol te pone más triste, y si estás eufórico, el alcohol te pone más eufórico, ¿no? Son potenciadores, ¿no? Te pregunta Víctor el alcohol Tapia. te pone eufórico siempre y cuando tú hayas estado inhibiendo euforia, pero el alcohol también te puede hacer llorar o te puede deprimir si has estado conteniendo esa depresión. No, yo no puedo estar deprimido, no, yo no puedo estar llorando todo el tiempo. Soy hombre, no, yo soy el soporte de esta familia, yo no puedo fallarle a mi esposa, yo no puedo fallarle a mis hijos. Si eso es lo que tú has estado conteniendo por tus mecanismos, como te decía, intelectuales, sociales, morales y de todo tipo, cuando tomes alcohol, lo que va a suceder es que todo eso va a dejar de estar inhibido, y entonces es lo que va a salir. Por eso la gente reacciona de manera muy diferente cuando toma alcohol, porque la manera en la que reacciona es lo que siempre ha estado conteniendo. La gente que se pone agresiva es porque es gente potencialmente agresiva que se ha estado controlando. Entonces, claro. Es muy interesante cuando la gente consume alcohol. Hasta los que andan cambiando de bandera cuando toman, ¿no? Que de repente se salen una preferencia sexual, una preferencia sexual distinta, y entonces cuando toman alcohol como que se animan. Entonces no es infrecuente que una persona confiese sus verdaderos gustos y sus preferencias sexuales cuando consume alcohol o algún otro tipo de sustancia. Es por eso, porque se pierde la inhibición y se siente con la libertad de hacerlo. Entonces, y bueno, pues está bien, pues, que cada quien goce la vida como quiera. Claro. Pues, solamente vivimos una vez y hay que hacerlo como nos dé la oportunidad de tener una sonrisa en la cara. Claro. Entonces, es muy importante identificar tempranamente los datos de alarma para que los pacientes no se vayan. Eso es lo que te preguntaba, Víctor, perdón, Doc, si hay un primer síntoma de una depresión, o el más notorio. Ya nos indicaste, pues eso de dejar de comer o comer en exceso, dejar de bañarse, pero si hay algún primer síntoma. Ahí les va la lista de lo que habitualmente la gente hace de manera más frecuente. Uno, lo primero que hacen es aislamiento. Los pacientes se aíslan, ya no conviven. Estoy bien, lo que pasa es que recuerden, eso es normal, 1, 2, 3 días. Criterio diagnóstico desde el punto de vista médico, el paciente tiene que estar aislado por lo menos 2 semanas. Entonces, si nosotros vemos que la conducta de una persona es de aislamiento por 2 semanas o más, eso es una señal de alerta. Si hay una pérdida del cuidado personal, como les decía, que dejen de bañarse, que dejen de peinarse, que dejen de vestirse bien, que dejen de querer convivir con el resto de la gente, incluso parte del cuidado personal, fíjense bien, parte del cuidado personal es el cuidado verbal. La gente empieza a decir groserías, la gente empieza a hablar de manera, utilizando muchas groserías, muchas palabras impropias. No digo, puede ser que las uses regularmente, y pues ya conocemos, sabes que a este cuate le gusta decir groserías, y así es mal hablado, ¿no? Exacto. Ay, pero es salvaradeño. Sí, es salvaradeño. De repente una persona muy correcta, que tiene una utilización del lenguaje muy articulado, muy propio, sí, claro, un vocabulario amplio, empieza a utilizar palabras groserías, lo que son identificadas como groserías, las empieza a utilizar de manera mucho más frecuente. Es falta de cuidado personal. Esa persona está deprimida y lo está utilizando como una falta de cuidado personal. Esa es una parte de nuestro cuidado personal. Los deseos de muerte o planes, como les platicaba, también es otra señal de alerta. Gente que empieza a hablar de la muerte, o que empieza a leer el periódico y empieza a buscar quién se murió, y todo ese tipo de noticias. Esa gente es hay que tener mucho cuidado. Otro es suspender el tratamiento antidepresivo. Hay gente que dice, no, yo ya no necesito la pastilla, yo ya estoy bien, yo ya no necesito tomarla, y eso es muy frecuente. Más o menos como el 80% de los pacientes en medicamento antidepresivo dejan de tomarlo porque ya se sienten bien y no se quieren hacer antidepresivo de medicina. No es que sean adictos, recuerden, es una enfermedad orgánica, bioquímica, que necesita tratamiento. Eso no es una adicción, eso es una necesidad de tratamiento. Y lo último es cuando la gente empieza a consumir alcohol o drogas de manera inusual
o de manera más frecuente como lo hacía antes. Todas estas personas que incrementan su nivel de ingesta de alcohol y que más frecuentemente empiezan a estar alcoholizados, ya no es nada más los viernes 2 o 3 copas, sino ya se emborrachan todos los días, incluso se tienen que tomar una copa en la mañana para despertar, y se tienen que tomar una copa para relajarse, y se tienen que tomar una copa para esto, y para que se me quite el temblor, y para el dolor de cabeza. Sí. Esa gente está teniendo dolor y presión y necesita tratamiento, además de que ya está teniendo un problema de... Pues ahí está, queridos amigos. También hay muchos mitos que hay que echar abajo, ¿no? Mucha gente dice, no, este cuate siempre dice que se va a suicidar, y quien dice que se va a suicidar no se suicida. Pues no, yo he sabido de casos precisamente de gente que está avisando, es como un pedido de ayuda muchas veces, ¿no? Un pedido de ayuda, es un grito de ayuda. Cuando una persona empieza a decirte que se va a suicidar, te está suplicando que ayudes. Una persona que se va a suicidar y está convencida lo hace de manera callada, discreta y no le dice a nadie. Pero una persona que avisa que se quiere suicidar, no se quiere suicidar, pero se siente sin una salida y te está pidiendo que le ayudes. Entonces hay que prestar atención a eso. Y claro que la gente, ¿sabes por qué dice la gente? Te voy a decir por qué dice la gente. Es que el que dice que se va a suicidar no se suicida, porque la gente no está preparada para ayudarle a una persona deprimida. Y cuando nosotros no sabemos hacer algo, y eso es muy de nuestra cultura, eso es muy de nuestra cultura. Cuando no sabemos hacer algo, no sabemos decir no sé. No sé por qué a los mexicanos nos cuesta tanto trabajo decir no sé. Si yo le preguntara a 100 mexicanos, oye, no llegó mi piloto, ¿me puedes llevar en mi helicóptero porque tengo que ir a otra ciudad? Sí, claro, ahorita. ¿Has manejado helicóptero? Sí. Un primo tiene un helicóptero. Y empiezan no saben decir no sé. Y eso es muy frecuente. Incluso eso pasa cuando una persona deprimida llega y les dice, oye, ¿sabes qué? Me quiero suicidar. Tú no te vas a suicidar, no te pasa nada, cabrón. Tú consíguete otra novia, o échate unos tragos, o vamos a bailar, o vamos al cine, no, el paciente necesita tratamiento, está enfermo. Es tan ridículo como si una persona hipertensa llegara y te dijera, oye, tengo la presión alta, me va a dar una embolia cerebral. No tienes la presión alta, vente, vamos a caminar un rato con el perro. Es tan absurdo como eso. Es un paciente enfermo y necesita tratamiento. Pues muy bien, doctor, ahí está, queridos amigos. Hay que poner atención en todas estas cosas en uno mismo y con los seres queridos, como siempre hemos dicho. No basta nada más el decir, échale ganas, mano, hombre, todo, tú puedes, ¿no? Hay que estar ahí siempre y tomar estas indicaciones en la manera en la que nos indican expertos desde diversos puntos de vista, como lo es Héctor Osorio, coach de vida, y un especialista en la salud como doctor Frisby, cerrando la pinza con estos temas siempre muy interesantes para todos. Muchísimas gracias, mi doc, como siempre, te mandamos un abrazo y todo nuestro agradecimiento por el... Gracias a ustedes, que tengan un extraordinario fin de semana. Y ya saben, directamente con nosotros o en la página del doctor a través de Disyuntivanautas, que ahora también es un nuevo medio de comunicación entre esta comunidad. Claro. Gracias, doctor, un abrazo. Así es, que estén bien, hasta luego. Un paciente con un largo tratamiento puede vivir a determinado tiempo sin medicamento. ¿Sí me escuchas, doc, todavía? Dime. Una pregunta de Judith Corsa, nada más aquí que se me estaba pasando. ¿Un paciente con un largo tratamiento puede vivir a determinado tiempo sin medicamento? No, normalmente los pacientes, es como el hipotiroidismo, normalmente los pacientes que inician tratamiento antidepresivo lo tienen que tomar el resto de su vida. Probablemente se puedan disminuir las dosis, porque con el paso del tiempo los pacientes, conforme van envejeciendo, los pacientes tienen menor capacidad intelectual, tienen un menor coeficiente intelectual, tienen un poco de deterioro de su capacidad intelectual, entonces ya entran en conflicto menos frecuente, su necesidad de transmisores es menor y entonces se puede ir bajando. Pero no se recomienda quitar el medicamento, porque realmente si queremos quitar el medicamento tenemos que empezar a ver al paciente cada 2 o 3 días en el consultorio por un lapso de 2 meses para ver si de verdad no está teniendo una recaída.
y es muy frecuente que los pacientes que suspenden el tratamiento antidepresivo regresen otra vez a tomarlo. Entonces no vale la pena exponer al paciente a que en esa ventana sin tratamiento pueda tener una recaída o un intento suicida o alguna crisis mayor. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Ahora sí, ahora sí ya nos despedimos. El próximo jueves la consulta del doctor Héctor Frisby. Gracias hasta allá, hasta Colorado. Un abrazo de parte de nuestro agradecimiento. Gracias, queridos amigos. Vamos a hacer un corte, continuamos aquí en Disyuntiva TV.